Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de la comprensión de listas. Vamos a verlo con un ejemplo sencillito. Para crear una lista de números de 0 a 9, pues como haríamos sería crear una lista vacía y usando el bucle for del rango de 0 a 9, pues los vamos añadiendo a la lista con append. Vemos que si lo ejecutamos, así es, me crea una lista. Sin embargo, usando comprensión de listas, podemos facilitarlo. Vamos a ver un ejemplo. La estructura sería esta. Una variable y entre corchetes creamos el bucle for in range, como habíamos hecho arriba, y en lugar de usar append, directamente ponemos lo que queremos añadir en cada iteración. En este caso, por ejemplo, los números, ¿no? Si lo ejecuto vemos que nos ha creado la misma lista. A esta comprensión de listas también se le pueden aplicar condicionales. Vamos a verlo con un ejemplo. Para crear una lista de números pares, pues lo que haríamos sería crear una lista vacía, un bucle for de 0 a 9, por ejemplo, y si es divisible entre 2, es decir, si es par, lo añado. Y en caso de que no, usando condicionales, pues añado esta cadena de texto, valor impar. Si yo lo ejecuto, vemos que efectivamente así es. Nos guarda los pares y en los impares nos pone esa cadena de texto. ¿Cómo lo haríamos usando comprensión de listas? Como habíamos visto arriba, poníamos lo que queríamos añadir a la lista, el bucle for, y en este caso, si usamos un condicional únicamente con if, pues va a la derecha del for. Y pondríamos if, por ejemplo, si es divisible entre 2, entonces devuélvemelo. Y vemos que si lo ejecutamos, nos va a quedar una lista en el rango de 0 a 9, pero solo se va a quedar con los valores pares. Si queremos usar una estructura if-else, como habíamos hecho arriba, cambia el orden de los condicionales. Empezaríamos poniendo lo que queríamos devolver en caso de que se cumpla el if, que en este caso es el número. Si es divisible entre 2, devuélveme esto. Y en caso contrario, con else, pues devuélveme esto de aquí. Y como siempre, usando un bucle for, pues en este caso porque vamos a iterar a lo largo de números. Y vemos que si lo ejecuto, me crea la misma lista que habíamos creado arriba. Dentro de la comprensión de listas, podemos concatenar varios bucles for. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es for i in range de 0 a 9 y for j in range de 0 a 9, vamos a ir multiplicando la i por la j. Es decir, vamos a ir creando las tablas de 0 a 9 respectivamente. Vamos a ejecutarlo y así lo vemos. Vemos que efectivamente el primer for empieza con la i0 y empezamos con la j0. Todo lo que multipliquemos por 0 pues es 0. Ahora empezamos con la i1, pues 1 por 0, 0. Aquí pasamos al 1, 1 por 1, 1, 1 por 2 y así vemos que nos está creando esta lista. ¿Cómo podemos hacer esto usando comprensión de listas? De la siguiente manera. Habíamos dicho lo que queríamos añadir, que en este caso es i por j, y concatenamos los bucles for en el orden de fuera hacia adentro. Es decir, vemos que el bucle for i es el que va afuera y el for j es el que va a la derecha. Entonces sería for i in range y for j in range. Y vemos que si lo ejecutamos, el resultado es el mismo que habíamos obtenido en la parte de arriba. ¿Por qué son útiles las comprensiones de listas? Bueno, son útiles porque en bastantes casos son más rápidas que generando una lista con un bucle for de manera normal. Vamos a verlo con un ejemplo. En Colab, si queremos medir cuánto tiempo tarda una celda de código o una línea puntual, podemos usar esta de aquí, el timing, con 2 símbolos de porcentaje, y de esta manera nos va a contar lo que tarda en ejecutarse este código. Vemos que si lo ejecuto,
Vemos que ha tardado 81 microsegundos. Si lo hago usando comprensión de listas, vemos que ha tardado la mitad del tiempo. Este justo no es un ejemplo que se vaya a ver mucha diferencia, ya que generar un bucle de números no es muy costoso y por lo tanto lo realiza bastante rápido, pero en otras ocasiones vais a ver que os va a suponer una reducción del tiempo de ejecución muy considerable. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que usar compresión de listas puede dificultar la lectura del código, ya que si usamos comprensión de listas con varios bucles for, por ejemplo, o varios condicionales, pues puede ser poco legible para otros compañeros que tengan que releer el código. De igual manera que podemos generar listas usando comprensión de listas, podemos hacerlo con diccionarios. Funciona de manera similar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos que vamos a crear un diccionario con el rango de valores de 0 a 9 y yo quiero que la cadena de texto con ese número sea la clave y el número sea el valor. Yo lo ejecuto y vemos que así es. A diferencia de las listas, los diccionarios, como ya hemos visto, van entre corchetes y cuando usamos comprensión de listas, donde habíamos puesto la salida que queríamos, tenemos que definirlo con pares clave-valor, como vemos aquí. Definimos la clave, 2 puntos y el valor. Tanto el uso de condicionales como el uso de concatenación de bucles for también están disponibles en diccionarios. En los ejercicios vais a ver la utilidad que pueden tener para tareas como de una lista de valores, quedarnos solo con valores de tipo texto, por ejemplo, o de tipo numérico, etc. Espero que os haya parecido interesante este tema de comprensión de listas y diccionarios y cualquier duda que tengáis o algo más que queráis saber, dejármelo en los comentarios y como siempre, hasta la próxima.